Cuando estás escribiendo un personaje, el proceso creativo puede dividirse en dos mitades. En la primera mitad, eliges el arquetipo, es decir, las características más básicas que va a tener este personaje. El sexo, su edad, su idioma, su nacionalidad, el trabajo que tiene, como la base de lo que vas a añadir después. En la segunda mitad, el escritor se empeña en esa serie de particularidades especiales de cada personaje. Esto se hace desde un punto de vista subjetivo, para que el espectador que vea a estos personajes pueda empatizar con ellos, y desde un punto de vista objetivo, para que el escritor tenga una oportunidad de imprimirle a estos personajes un sello individual. Los personajes que tienen una caracterización básica se quedan en el primer paso. Son personajes que solamente podemos definirlos por cosas muy básicas de lo que ellos hacen en la historia, pero no tienen una profundización más allá de eso. Generalmente, esta clase de personajes no suele ser muy conveniente ponerlos de primer lugar, que sean los protagonistas, que estén muy cerca de un foco de la historia, porque eso hace que la historia posea los defectos que ya hemos mencionado. Y eso es lo que en un principio me fascinó al ver Invincible, al menos la primera temporada. Porque Invincible está repleto, de hecho, de una característica que normalmente, por no decir el 99% de los casos, yo encontraría como un defecto, y es una caracterización muy básica en muchos personajes centrales. Invincible hace un uso bastante eficiente de personajes que en cualquier otra ocasión sería bastante problemático tener. A veces esto le va a salir muy bien, otras veces va a salir regular. Nunca llega a ser malo directamente, sino que estos personajes llegan a ser funcionales. En el primer episodio conocemos a esta Liga de la Justicia, básicamente con Aquaman, el detective marciano, la Mujer Maravilla, Flash, Batman, y estos otros dos personajes, incluyendo a Inmortal y a esta chica de verde, que podríamos asociarlos con uno o varios de otros superhéroes que ya hemos visto antes. La verdad acá es donde la caracterización básica de personajes empieza a brillar desde un punto de vista negativo. Porque estos personajes, más allá de aquello a lo que están haciendo referencia, realmente no destacan. Son personajes funcionales que sirven para un propósito en la historia, pero que realmente no interesan mucho. Ahora, yo sé lo que podrías estar pensando. ¿Cuál es el propósito de profundizar en personajes que van a irse de este mundo a la primera de cambio? Y la respuesta a tu pregunta yo te la doy mostrándote al comediante de Watchmen. La historia en Watchmen empieza con la muerte del comediante y los efectos que eso va causando sobre quienes habían sido sus compañeros. Quiero dejar en claro que la violencia explícita y bastante descarnada de Invincible no creo que deba añadirle puntos extra. Es un toque que en cierta parte le da cierta identidad propia, pero creo que no debería resaltarse mucho, salvo el hecho de que la presencia de este elemento está aquí para que nos tomemos en serio la amenaza que viene de la Tierra. Así que dos características que podrían ser negativas en el principio de la historia, como es una violencia aparentemente gratuita, junto con una caracterización muy básica de personajes, es revertida en este caso para dar un vuelco bastante impactante al primer episodio de la serie. El resto de la serie, o mejor dicho, el resto de esta primera temporada, gira en torno a la conspiración o al plan o a la cuestión que está detrás de esto. ¿Cuál es la razón por la que Omniman hizo esto en primer lugar? Y debo decir que estas caracterizaciones básicas, una historia que a grandes rasgos funciona, sí se vuelve bastante interesante, porque tomas elementos muy básicos, como los que hemos mencionado, y les das un giro bastante intrigante. ¿Cuál es la conspiración que hay detrás de esto? Y seguramente esto nos lleva al que yo considero el principal defecto de esta primera temporada: el personaje de Amber.
¿Cuál es exactamente la razón de la existencia de este personaje? Y por si su presencia en lo que respecta al poco efecto que realmente causa, porque tú puedes cortar las escenas de Amber y realmente mucho no cambiaría. Y por si todo esto fuera suficiente, Amber por sí misma no es un personaje que nos interese seguir realmente. Al revelarle que ella es policía y que en realidad ella tiene dejos de un comportamiento bastante manipulador hacia Mar, sabiendo que él es un superhéroe y tiene una responsabilidad, decir que él no tiene tiempo para ella es algo bastante desconsiderado de su parte. Por lo tanto, eso no nos ayuda a entender al bien, sino verlo simplemente como una tipa que es una manipuladora y que no merece estar al lado de él. Sin embargo, no es necesario tener que comparar a Invincible con otras series, ya que dentro de la misma serie tenemos a estos simpáticos gemelos, que fungen el papel de antagonistas menores, creando conspiraciones y creando problemas por aquí y por allá. El hecho de que nunca se sabe a ciencia cierta quién es el original y quién es el clon, siempre es una de esas muletillas cómicas que se los ingenian los escritores para hacer que cause gracia, al mismo tiempo que sus poderes son utilizados de formas creativas, lo cual hace de ellos personajes bastante interesantes, recurrentes y agradables de ver, de los que muy probablemente queremos saber más. Al final del día se revela la conspiración a través de la cual, la razón por la cual Omniman, el padre de Mar, hizo todo lo que hizo. Y por supuesto que después de ver el despliegue de fuerza atemorizante que ha hecho de él un personaje bastante de respeto, solamente de imaginar qué es lo que una legión completa de ellos pudiera hacer. ¡Tengo miedo! Por lo menos espero que si esto se retoma en la segunda temporada, no nos salgan con ese cuento de que él podía hacer lo que podía hacer porque era el Viltrunita más fuerte o uno de los más fuertes, sino que el chiste consistiría en que todos los otros Viltrunitas sean fuertes como él, y el ingenio consista en saber cómo se las va a apañar la Tierra para poder no vencer al Imperio Viltrunita, que eso sería demasiado, pero sí resistir la invasión que van a venir contra ellos. A través de esto, hemos podido ver que cuando la caracterización de los personajes es básica, sabemos que el foco no irá centrado en ellos, sino en las situaciones que se van presentando. Y en este caso, Invincible se ha ganado el corazón de muchos y el interés del público por poder hacer que algo que en un principio parece un defecto sea algo que pueda ser ignorado y pueda brindarnos una historia a través de la conspiración central que la historia envuelve. Es incluso sorpresivo el hecho de que, a pesar de que The Voice ya ha tenido un espacio en pantalla sobre el cine de superhéroes y ha sido una parodia y un concepto mucho más interesante que el de Invincible, haya mantenido el interés en querer darle seguimiento a esta franquicia, que no estoy diciendo que sea malo, por supuesto que no, pero en muchos momentos pesa de ser demasiado básica en lo que respecta a sus planteamientos. Hacía falta más atrevimiento, hacía falta una presentación un poco más profunda de los personajes. Pero por lo demás yo diría que es una serie funcional, da lo que promete. Y mucha gente ha quedado satisfecha con esto hasta este momento.